El libro Guiando el Cambio Congregacional, escrito originalmente en inglés, ha sido traducido y aquí tenemos una versión en español. Este libro es sumamente útil para los pastores, pero también para los plantadores de iglesias. Y más adelante usted va a ver por qué, le voy a explicar cómo lo puede aplicar como pastor o como plantador de iglesia. Si fuéramos a resumir este libro en un dibujo, serían estos dos círculos. Note que el círculo de la izquierda y el de la derecha se entrelazan y ahí en el medio se forma como una figura ovalada, vitalidad espiritual y relacional. Esto va de primero por orden de importancia, porque necesitamos que antes de cualquier cambio haya en la congregación vida, vitalidad en la relación con Dios y en la relación entre los hermanos. Si no hay vitalidad, la iglesia no va a aguantar el cambio, porque todo cambio, toda transformación es dolorosa. Entonces se requiere que haya mucha unidad con Dios y entre los hermanos, y le llamamos vitalidad espiritual. Una vez logrado cierto grado de esta vitalidad, entonces comenzamos con el círculo de la izquierda y son 8 pasos, vamos a movernos en el mismo orden de la manecilla del reloj. El primero se llama preparación personal, prepararse personalmente. Ningún pastor o líder debe comenzar un cambio sin haberse preparado personalmente. ¿Y en qué consiste esta preparación personal? Consiste en una práctica de las disciplinas espirituales, o sea, practicar la vitalidad espiritual y relacional. Las disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, el estudio y otras que más adelante se le van a mencionar. Es un tiempo en el cual el pastor debe hasta prepararse físicamente, cuidar su salud, preparar también su familia. Es un principio bíblico. Moisés, por ejemplo, pasó muchos años en el desierto preparándose para ser el líder que fue. Y lo mismo Jesús. Una vez que ha logrado cierto grado de preparación personal, entonces el pastor se mueve al segundo paso, que se llama crear urgencia. La palabra urgencia nos trae a la mente pensamientos o sentimientos negativos, pero en este caso se trata de algo que puede canalizarse de manera positiva. La creación de urgencia se logra cuando el pastor compara los ideales bíblicos con la realidad de la congregación y ese espacio en el medio produce una tensión en el espíritu, en el corazón de la gente, que les hace pensar qué hacer o sentir el deseo de hacer algo. Cuando la gente está pensando, preguntando, comentando, entonces, ¿qué vamos a hacer? El pastor se mueve entonces al tercer paso, formar una comunidad visionaria. O sea, la manera de aliviar esa tensión o esa urgencia es creando una comunidad visionaria. Una comunidad visionaria es un grupo de personas seleccionado de la iglesia o del pequeño grupo si usted está plantando una iglesia, y ese grupo de personas juntos van a practicar la vitalidad espiritual y relacional. Eso quiere decir que van a ir a retiros, van a tomar mucho café, se van a reunir en sus casas, van a orar los unos por los otros y luego se van a hacer la pregunta: ¿qué clase de iglesia quiere Dios que seamos? Y entonces comienzan a explorar las respuestas y a poner todo en un documento que se va a llamar Declaración de Visión. El siguiente paso es discernir la visión. Otra palabra buena para explicar este concepto es detectar la visión. Dios ya tiene una visión para la iglesia, entonces se trata no de inventar una, ni de copiar otra, sino de detectar qué es lo que Dios quiere para nuestra iglesia en particular. Una vez logrado ese documento, entonces el siguiente paso es comunicar la visión.
Una visión, por bien estructurada, bien redactada, por muy clara que sea, sin compartirse con los demás hermanos, sin comunicarla, pues no hace ningún impacto. Sería como una semilla que no se ha sembrado, o como el abono que todavía está en la bodega y no ha entrado en contacto con la tierra. Entonces es muy importante comunicar la visión por diferentes medios como escrito, video, diapositivas, un brochure o panfleto, por sermones, aún por conversaciones de la comunidad visionaria con el resto de la congregación en el estacionamiento después de los cultos. Compartida o comunicada la visión, entonces el siguiente paso es capacitar los líderes. Ahora la iglesia está lista para un nuevo ciclo. Van a haber funciones, posiciones y actividades para las cuales quizás la iglesia no está lista. Entonces los líderes necesitan capacitarse o entrenarse para funcionar u operar en el nuevo ciclo que la iglesia va a comenzar. Y esa capacitación se realiza en dos aspectos. Uno, el entrenamiento que sea necesario. Y dos, remover los obstáculos que le impedirían a los líderes movilizarse y movilizar a la congregación. Esos obstáculos podrían ser, por ejemplo, darle la llave a un líder para que pueda abrir el templo, para que no pierda tiempo pidiéndole a alguien que venga a abrirle, cambiar los estatutos, pulir el presupuesto y poner dinero enfocado en la visión, para que las cosas avancen y no se pierda tiempo. Cuando ya se han capacitado los líderes, entonces viene la implementación de la visión. La implementación sencillamente es la programación, poner todo con acciones, metas y fechas, y las metas deben ser medibles. Y entonces echar eso a andar es implementar la visión. Finalmente llegamos al paso número 8, que es reforzar por alineamiento. Esto es como en un carro. Cuando un carro está bien alineado, gasta menos gasolina y funciona mejor. Pero si las llantas están yendo en diferente dirección y todo está desajustado, entonces se pierde energía, se pierde tiempo, la maquinaria se desgasta. Igual en la iglesia tiene que alinear su presupuesto con la visión, debe alinear los horarios con la visión. Si tienen un edificio, deben adaptarlo para que cumpla la visión. El personal, todo mundo, debe estar marchando en el mismo rumbo, la misma dirección y hacia la misma visión.